Listo, profesor. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos en la red LabMat. Hoy presentamos al Gabriel García Zambrano, que es un estudiante del Sinvestab Saltillo que está a punto de doctorarse y nos va a presentar su parte de su investigación en el que se llama Predicción del band gap experimental de óxidos semiconductores de miles, perdón, de estructuras cristalográficas y es un sistema de comparación de 6 métodos de aprendizaje automático. Y nos ven desde diferentes partes de Latinoamérica, tales como se nos han reunido recientemente profesores de El Salvador, Costa Rica, México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil y Chile. Y hoy está con nosotros el profesor Neil, que es de la Universidad de Bristol. En- Adelante, Gabriel. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por la invitación. Para mí me da mucho gusto. Es la segunda vez, como les comentaba, que estoy en esta red. Y pues yo feliz de la vida. Bueno, voy a empezar con esta parte del temario. Lo voy a intentar hacer un poco más rápido para que tengamos tiempo para la parte de, de los resultados y despliegues y demás que quiero mostrarles. Y básicamente lo que vamos a estar viendo en esta sesión son más que nada modelos de Machine Learning y justo aplicados a la parte de band-gap experimental. Entonces, vamos por ello. ¿Me permiten un poco? Creo que cargué mal. Es esta. Con razón, ya decía yo que el título estaba mal. Esta es otra. El tema es, como lo comenta el doctor, es la predicción del band gap en miles de estructuras y pues básicamente es una comparación sistemática de 8 modelos de Machine Learning y un último que es una metaheurística. Entonces, este es el temario. Ahora sí. Y bueno, vamos a empezar con esta parte de lo que es una estructura cristalina. Pues básicamente es el foco de nuestro trabajo. Son estas estructuras cristalinas, que es base de la nanotecnología, la parte teórica. Más que nada son arreglos ordenados, tienen redes, ángulos, tienen propiedades y depende de los materiales, pues son dichas propiedades. Como tal, todas estas redes cristalinas, estructuras cristalinas son reportadas mediante ICCD, Crystallographic Open Database, mediante archivos que se llaman ZIF, que son Crystallographic Information File. Y pues básicamente eh, estas estructuras cristalinas tienen propiedades electrónicas, ópticas, térmicas, catalíticas, eh, entre otras aplicaciones. Tenemos catálisis, baterías, LEDs y demás, ¿no? Entonces, básicamente nuestro objeto de estudio es el band gap. Y pues básicamente, ¿por qué band gap? Pues el band gap es una propiedad que nos va a ayudar a ver en los materiales algunas propiedades muy específicas en la parte tecnológica actualmente. Básicamente esta es la estructura que se nos presenta, la más sencilla de todas, que básicamente o teóricamente se dice que tenemos una banda de valencia y una banda de conducción, en la cual la separación entre ellas se conoce como band gap, y esto pues va a dar pauta a que si tenemos bandas de valencia traslapadas, se puede hablar de un metal. Si existe una separación significativa, se puede hablar de un semiconductor. Y si ya existe una separación bastante grande, pues podemos hablar de algo que es un aislante.
Entonces, básicamente, el band gap o el gap es una energía mínima necesaria para que un electrón salte de la banda de valencia a la banda de conducción. Es decir, es la energía que nosotros necesitamos para mandar un electrón de una banda a otra y con ello pues producir fenómenos de intercambio. Entonces, básicamente eh, esto determina propiedades ópticas, electrónicas, catalíticas y pues básicamente controla directamente varias aplicaciones tecnológicas actualmente. Eh, Como tal, la obtención del band gap experimental consta de síntesis y caracterización de materiales, las cuales son costosas, llevan su tiempo, en promedio en semanas. Si les soy sincero, yo antes era experimental y sintetizaba materiales, sobre todo óxido de zinc con algunos dopantes en Team Films. Y pues básicamente nos tardábamos como entre una semana, 2 semanas para sintetizar los materiales, caracterizarlos, ver qué depositamos y qué sintetizamos, que sea lo que vayamos a reportar. Entonces, ese trabajo experimental daba lugar a pues mucho tiempo en realizar la síntesis y la caracterización, así como los recursos económicos sobre todo a mí lo que me causaba ruido era la basura que estábamos dejando a través de todo este proceso. Entonces, básicamente mi filosofía era, estamos construyendo materiales nosotros para supuestamente purificar agua, pero al proceso de hacerlo y iterar, pues dejamos contaminación y mucha basura. Entonces, básicamente eso irrumpe un poquito con mi parte experimental y pues yo me convierto a la parte teórica en esta tesis de doctorado, que es lo que vamos a estar trabajando. ¿No? Les adelanto un poquito esa historia, pues para entrar un poco en confianza, porque es raro. Pero bueno, eh, yo empiezo con esta parte del Bang Gap por cálculos de Density Functional Theory, conocido como DFT, teoría de los funcionales de la densidad. Eh, Básicamente comienzo a trabajar con la parte de Crystal y Quantum Expresso. Empiezo con unos funcionales básicos que es LDA, GGA, PBE. Me doy cuenta que muchos de estos materiales no se aproximan experimentalmente con el Banga y algunos otros sí. Este, y hay otros funcionales híbridos, les conocen y más adelante, pues, si quieren, lo abordamos, como el HC06, que sí tiene la ventaja de aproximarse mucho más a lo que es lo experimental. Sin embargo, aquí hay un gap lo resalto, que es, si hay un porcentaje significativo, como de un 10, 12 o 15% de precisión en términos de R cuadrada. Entonces, y aparte como lo comenta la presentación, es costoso computacionalmente. Entonces, es una gran ventaja, es una muy buena teoría, pero tiene por ahí sus matices. Entonces, bueno, vamos un poquito ya más rápido, ya vimos el enfoque que es el Bang Gap experimental y justamente les voy a hablar de lo que trabajamos durante este tiempo, pues ya bastante. Eh, Como les comentaba, las estructuras cristalinas vienen en bases de datos como la ICCD o COD y pues se pueden descargar estos archivos, estos .zip. Entonces, como tal, descargamos más de 14,000 estructuras de compuestos diferentes, sobre todo nos centramos en óxidos. Se hizo una limpieza porque muchos de ellos vienen pues no tan buenos o repetidos, a pesar de que pues son muchas matices que ahí habría que abordar, pero básicamente se hace una limpieza en donde nosotros nos quedamos con 5,885 estructuras, que pues ya son bastantes. Eh, Estas estructuras fueron convertidas hacia un formato plano, que es un Excel, en donde tenemos la estructura, sus propiedades cristalográficas, se enriqueció
con la literatura, es decir, con el Bang Gap experimental. Se estuvo buscando, ahorita lo vamos a revisar. La verdad fue un trabajo bastante grande. Yo creo que esto de tan solo es una tesis. La adquisición de datos es sumamente complejo. Entonces, a cada uno de estos materiales se le dio un tratamiento en donde conseguimos más de 571 columnas con cada una de estas propiedades individualizadas y por material. Es decir, si tenemos ZNO, pues, se colocó el zinc y el oxígeno en todas sus propiedades individuales, tanto colectivas. También se añadió la parte de DFT, algunos cálculos que se pudieron hacer con funcionales y algunos otros que encontramos en la literatura. De tal manera que al final y después de mucha exploración y revisar uno por uno papers, revisamos más o menos como unos 2000 y tantos papers, automáticamente fueron como 10,000, pero al final manualmente revisamos 569 que tenían Bang Gap experimental. Es muchísimo trabajo lo que hay aquí para un número. Sin embargo, más adelante vamos a revisar por qué se hizo tan meticuloso, ¿no? Entonces, finalmente tenemos 569 estructuras cristalinas que tienen Bang Gap experimental en esta base de datos que les presentamos. Y una vez la adquisición, se hizo limpieza y se procesaron modelos de Machine Learning. Entonces, lo vamos a aterrizar. Entonces, de estas 6,270 estructuras que ya están consolidadas y que son buenas, por así decirlo, 569 tienen Bang Gap experimental. Tenemos Bang Gaps entre 0.1 y 21.48 electron volts. Esto lo revisará para el neón individual. Entonces, como tal, también se hizo una purificación de features. Si bien teníamos esas cientos de columnas, al final para el Bang Gap experimental, que es nuestro target en este proceso, pues tenemos 50 features que dan bastante impacto en vez de toda la demás colección de columnas, que a futuro nos puede servir para otros procesos. Pero bueno. Tenemos 93% de ellos con CIF disponible, algunos otros no se encontraron ni en el COD ni en el ICCD, ahí habría que revisarlo. Y 89% de ellos tenían DOI, algunos no tienen DOI, ya son cosas, ya eran muy antiguos o simplemente no tenían algún DOI, pero está verificada la experimentación que le hicieron. Como tal, aquí tenemos la distribución de clases en aplicaciones. Tenemos muchos en la parte de fotocatálisis para esta aplicación. Por aquí hay una pequeña división, ¿no? Entre rango de electron volts. Y pues, finalmente, pues tenemos mucha composición de elementos. Aquí tenemos la mayoría, como les comentaba, un 50% de nuestra base de datos son óxidos y el resto pues contienen varios elementos. Entonces, ahí habría que agregarlos a futuro. Pero bueno, y ahora sí, aquí viene la parte interesante de todo que les quiero presentar el día de hoy. Después de revisar tantos artículos uno por uno, les soy honesto, sí revisamos manualmente como 1,000 artículos. Y también de esta parte de Machine Learning, que ya tiene bastante tiempo que se está hablando de inteligencia artificial, aprendizaje automático y demás. Revisamos que muchos de ellos no tienen prácticas adecuadas, no los voy a exponer ni nada por el estilo, pero ya después de trabajar pues ya tengo como 5 o 6 años trabajando en la parte de ciencia de datos, pues les puedo comentar estas metodologías un poco más acertadas, que con el paso del tiempo fueron modificándose debido a justamente ver la precisión de los modelos y justamente el desarrollo del LLMs, que fue lo que nos dejó. Entonces, algo que casi no se reporta es esto que es el Feature Engineering, que es básicamente, tenemos un conjunto o una colección de datos
muchas columnas en nuestra base de datos y por lo regular lo que se hace es trabajar sobre todas las columnas, los modelos de Machine Learning. Entonces, los resultados llegan a ser muy prometedores, pero al momento de darle datos que son totalmente nuevos, es donde cometen errores los modelos, por así decirlo. Y errores bastante graves que al ratito les explico qué es lo que pasó, por ejemplo, con los coches Tesla. Entonces son errores que pues no deberían de estar, a pesar de que los modelos te dicen que tienen un 100% de precisión, ¿no? Entonces, esto es una matriz de correlación y nos indica la correlación que tenemos entre el band gap experimental contra las muchas columnas que teníamos en nuestra base de datos. Y esto es un top features. El top features te indica en la escala de 0 a 1 qué tanto se parece una variable con respecto al target, que es nuestro band gap experimental. Entonces, cada uno tiene un porcentaje o unos puntos, un score, y ese score determina si usamos o no usamos dichas columnas. Habrá muchas hacia abajo que tienen un punto 0,1 o un punto 2, que realmente no va a aportar más que ruido a los modelos. Entonces, el feature engineering básicamente lo que hace es conseguir features adecuados hacia el target que vayamos a estar construyendo, ¿no? Hay otro que también me da mucha pena, pero es el data leakage. El data leakage es básicamente datos, bueno, el data leakage es cuando un feature contiene directa o indirectamente la respuesta que el modelo intenta predecir. Es decir, el modelo no aprende patrones reales, solamente lee una respuesta disfrazada. Por ejemplo, tenemos una ecuación que C es igual a HC sobre lambda, ¿no? Donde a partir del band gap podemos calcular la longitud de onda. Si yo, por ejemplo, en una columna de Excel tomara ese cálculo a partir de nuestro target, es muy que probable que ese score del que les comentaba sea de 1 o muy, muy parecido en punto 9, punto 8, punto 7 o bueno, cuando usamos funciones de scikit-learn, NumPy, por ejemplo, este que se llama Mutual Information Regression o Core-Coef, pues básicamente estas funciones de Python nos van a decir si tenemos este fenómeno que se llama data leakage. Entonces, bueno, comentándoles con la longitud de onda, sale un valor muy próximo a 1 y aparte el scikit-learn, esta función nos dice, efectivamente tú tienes un data leakage. Entonces, si yo hago el entrenamiento con esta variable calculada a partir del target, y hago el entrenamiento completo, me va a dar un punto 99 de R cuadrado. O sea, me va a decir, aquí tienes la solución y es esta, es exacta. Pero si yo le doy otro dato que jamás ha visto, es donde las cosas se vuelven muy feas y nos predice pues pura basura. Entonces, es muy importante esta parte metodológica que es despreciar estos features que tienen alta pues, data leakage, o sea, tienen directamente o indirectamente la respuesta de que el modelo no aprende como tal patrones. Entonces, es interesante. En cuanto a la parte de regresión, esto es lo que les menciono. Miren, se trabajaba anteriormente con un split de 80-20. El split es, tengo mis datos, parto 80 para entrenamiento y 20 para validación. Entonces, el modelo empieza a hacer sus menjurjes, puedes hacer redes neuronales o algún modelo de árboles o demás, y se entrenaba con 80-20. Las curvas, las óptimas, son estas que estamos viendo a continuación, donde el azul es la de entrenamiento, que siempre va abajo de la de validación. Pero si se dan cuenta, están muy, muy, muy pegaditas. Entonces, anteriormente esto se reportaba 80-20
Y al estar muy pegadas se decía, pues tenemos una precisión del, ¿qué? 99%. Entonces, y en efecto, en su base de datos podían revisar que la predicción era prácticamente igual a al valor que se quería dar. Pues tenía un 99% de precisión. El tema fue cuando se agregaron nuevos datos que no había visto los modelos. Eso, y aparte que no sé si vieron la parte del data lake cache o el feature engineering, que no estaba bien implementado hace tiempo. Entonces, el problema, lo pongo aquí simbólico, es que a pesar de tener un 99% de precisión en este split de 80-20, el error era pues garrafal, y esto es poco. Eh, y es lo que les comentaba, cuando empezaba a surgir este auge de los vehículos Tesla, que por qué chocaban, por qué había robots que a pesar de que tenían un desempeño bastante bueno en estas métricas, pues tenían ahí inconvenientes bastante graves que hacían que chocaran, que robots destruyeran o que hicieran cosas que no deberían, a pesar de tener ese 99, pues era básicamente por esto, porque las metodologías no estaban bien ajustadas. Los modelos aprendían mañosamente del conjunto de validación, porque lo veían en todo momento, aprendían con la validación. Entonces, pues esto en Bangap no pasa nada, a veces es un error que por ahí tenemos, pero pues en caso de que un robot está haciendo una cirugía o un coche se conduzca solo, pues esto pues, causa estragos que como ingenieros de datos no podemos, como científicos de datos no podemos dejarlo así, ¿no? Si es que la vida corre riesgo o si estamos hablando de dinero, cosas así. Entonces, se adopta un split de 60-20-20, donde tú tienes un 60 de entrenamiento, 20 para validación y le escondes al modelo un 20% de los datos para test. Entonces, esto obviamente hace que se separe, que haya aquí un pequeño gap entre las curvas de aprendizaje, entre entrenamiento y validación. Eh, y bueno, en test se prueba, ya cuando está entrenando el modelo, se prueba y pues no te da el 99% como te lo daba antes, sino que a lo mejor te da un 95, un 90, pero digamos que ya estamos hablando de predicciones mucho mejores, más exactas. ¿Por qué? Porque pues los modelos no habían visto pues ya este test. Ya no le das pauta a que los modelos se vuelvan mañosos y te respondan con supuestamente un 99% cuando pues no, realmente pues no. Sí, Entonces, esa es una metodología que se adoptó recientemente y que en muchos papers pues la adopta. ¿No? Entonces, esto es lo que se lograba ver en muchos papers, que era pues predicciones totalmente lineales, se veían puntos totalmente pegados hacia pues esta R cuadrada igual a 1, pero al momento de probar con valores, como se los comentaba, que totalmente nuevos, pues es donde tenía el despilfarro con esto que se llama outliers. Pues obviamente esto daña mucho los modelos. Entonces, algo un poquito más acertero con el 60-20-20, pues sí son puntos de test que están un poquito despejados del R cuadrado igual a 1, ¿no? Como por punto 97, por así decirlo, o punto 9, pero que vamos, el modelo puede ver valores reales. Eh, Otra forma de ver las métricas en regresión es con curvas gaussianas, comparando, por ejemplo, en este caso, ¿no? El band gap contra su densidad, comparas las curvas reales contra las predichas, y pues un modelo supuestamente óptimo tendría que ser algo así, ¿no? En donde las dos curvas se traslapan unas con otra, cosa que nunca pasa. Está muy, muy complejo que esto llegue a suceder a menos que tengan millones de datos, lo cual está complicado para esta investigación. Eh, Algo como lo que nosotros tenemos es esto, un modelo algo aceptable o real, por así decirlo,
en donde las curvas, si bien no se traslapan totalmente, hay ciertas diferencias, pues, pues el R cuadrada pues no es igual a uno, ¿no? Pero pues digamos, es real. Y en cuanto a un modelo malo, tú te puedes dar cuenta porque pues, simplemente las curvas no coinciden unas con otras. Entonces es una forma de ver justo si un modelo funciona o no. Y otros modelos de Machine Learning son los de clasificación. En cuanto a clasificación, tenemos las curvas Rockout, que es básicamente medir si algo pertenece a una clasificación, si algo es sí o algo es no, si algo es de un color o de otro. Entonces se crean estas curvas que se llaman Rockout, en donde evalúas los falsos positivos o con esta curva. Básicamente tiene que subir hasta uno. Esto, digamos, es el ideal, porque realmente se queda como en un 80, 90, por así decirlo. Esto sería una curva mala, pues básicamente es el punto 51. Entonces, se habla de un mal clasificador, tendríamos que reentrenar y demás. Y en cuanto a la parte de obtener clasificación, pues esto es una matriz de confusión. Esto te determina si algo fue una clase verdadera o una clase falsa, y lo que se busca es la diagonalización. No es una operación, más bien es cuántos valores quedan justo en la diagonal. Mientras más pintada de este color fuerte, pues mejor. Un mal clasificador tendría toda la dispersión, no tendríamos esa famosa diagonal de verdadero, verdadero, ¿no? Entonces, esto pues nos habla de una métrica que se llama accuracy. Esta, por ejemplo, es del 90%, esta es de un 31%, entonces, pues aquí básicamente nos vamos a dar cuenta si se está clasificando bien o mal, ¿no? Entonces, bueno, esa es la metodología. Esto se los comento porque estamos tomando metodologías ya muy rigurosas, nos estamos adaptando a nuevas metodologías para justo que no reportemos un 99% de precisión, sino que pues básicamente reportemos algo que está bien, es sincero y es riguroso en todo momento. Entonces, bueno, pasemos al meollo de este asunto, que es la predicción del band gap experimental. Ya me voy a apurar, perdón. Este fue mi pipeline. Tenemos la adquisición de datos, limpieza y filtrado, luego le hicimos el feature engineering, luego hicimos modelos de regresión, fueron 8, 4 modelos de clasificación, se hizo un modelo de ensamble con metaheurísticas, que ahorita vamos a ver qué significa el ensamble, y pues finalmente pues se predicen de las 6,270 estructuras, ya están predecidas a partir de las 569. Entonces, hicimos este feature engineering. Estos fueron nuestros features que obtuvimos. No tienen data lake cache, no tienen overfitting y pues están medidas, están testeadas. El primer modelo de Machine Learning que hicimos fue una máquina de soporte de vectores. Aquí tenemos sus arquitecturas, tenemos qué es lo que hace único, cuándo usarlo. No nos espantemos, básicamente es un código Python. Ya nos facilitaron con una sola línea de código miles de ellas, en donde solamente tenemos que invocar la librería con dicha función. Se invoca la función, se pasan los parámetros y se le pasa el conjunto de train, de test y train, y al final pues se evalúa sobre el test que les comentaba. Entonces, básicamente la curva RMSE baja, llega a un punto de quiebre, y en ese punto de quiebre se evalúa la R cuadrada. Para este modelo en general, y vamos en orden. Este es el modelo que peor nos dio la R cuadrada de test, que fue del punto 75. Entonces, aquí tenemos la regresión y tenemos las curvas gaussianas que les comentaba. Ahora, de aquí en adelante, me voy un poquito más rápido, y si gustan en preguntas y respuestas, pues lo aclaramos un poquito,
porque son 8 modelos y pues, no nos va a dar vida para explicar cómo que es cada uno de ellos. Esta parte complicado, creo que cada modelo debería ser como para una presentación. Entonces, pues no nos da vida, pero lo que quiero que vayan viendo es que las curvas RMC empiezan arriba, van bajando y llegan a un punto, a un tope. En cuanto a las curvas de R cuadrada, tienen que ir en cero y tienen que ir subiendo hasta pues, lo que nos gustaría que es llegar al 1 de ese R cuadrada. En cuanto a la regresión lineal, los puntos nos gustaría que estuvieran todos sobre la pendiente, pero no se puede. En cuanto a las curvas gaussianas, lo que nos gustaría ver es que las curvas se traslapen, como lo comentamos en la parte teórica. El segundo modelo que trabajamos fue Random Forest. Si se dan cuenta aquí las curvas justamente bajan como les comentaba, pero este gap pues es bastante alto, ¿no? No se parece a lo óptimo que estábamos buscando como tal. Sin embargo, la R cuadrada pues sí subió a 0.78 y acá tenemos las curvas que están un poco más pegadas, por así decirlo. Entonces, a medida que vayamos avanzando, van a ver también la fecha. El anterior me parece que fue del 95, 2001. El siguiente modelo que trabajamos fue Like GDM, este es de Microsoft Research, del 2017. También es un modelo de boosting, de tipo árboles. Y igual, las curvas van bajando, tiene cierto gap, también las de R cuadrada, pero si se dan cuenta van comportándose más a lo que les comentaba en la parte de la metodología, ¿no? Por eso es que quería abordar un poquito esa parte, el qué es que estamos buscando obtener. Y bueno, el R cuadrada pues sube a 0.78, entonces va subiendo de poquitos en poquitos. Otro modelo es de Pierre Gertz, es Extratriz, y este fue en 2006. También las curvas bajan como deberían. Tiene un gap un poquito más reducido, también para la parte del R cuadrada. Hay que mencionar que train siempre tiene que ir abajo, luego viene la de test, la de validation, y test sí puede ir un poquito arriba o abajo, pero pues se comportan. 0.79, casi no subió la R cuadrada, más que un punto porcentual. Otro modelo es Gradient Boosting, que este es de Friedman, es del 2001. También es un modelo de árboles, tiene otra arquitectura, pero este es secuencial. Y bueno, mide la predicción hacia el bando. De igual manera, tenemos un pequeño gap. Si se dan cuenta, cada vez va más pegadito a lo que nos gustaría ver. Y este ya tiene un 0.8 de R cuadrada. Entonces, con este logramos ya algo bastante bueno. De hecho, aquí la R cuadrada de test y train ya es del 0.97. Entonces, esto es lo que se reportaba antes, el 0.97, 0.99, ¿no? Pero nunca se reportaba el test, que es lo que jamás, jamás, jamás vio el modelo. Entonces, este 0.8, aunque no llega a 1, pues sí ya es bastante bueno, porque significa que el modelo jamás lo vio. Quiere decir que si llegan otros valores después, pues tendría cierta confianza, ¿no? Esto es modelos de redes neuronales, a pesar de que se habla que es algo moderno, pues no, que tiene mucho tiempo el perceptrón y también el backpropagation, ¿no? Son del 58 y del 86. Pues no había recurso tecnológico en su momento para esta parte. Y bueno, actualmente da bastantes muy buenos resultados. Sin embargo, necesitamos muchísima cantidad de datos para que podamos tener una respuesta bastante precisa. Y 569 datos de los que tenemos, pues digamos que pues, no son tantos. Aún así da un R cuadrado bastante bueno de 0.82. Se dan cuenta casi, aquí ya no están subiendo demasiado. Otro muy bueno es XGBoost. De hecho, este se usa para competencias. Por ahí nosotros los programadores tenemos páginas en donde, como Kaggle, por ejemplo, donde meten concursos, donde dan el dataset y tú tienes que encontrar estas curvitas y ahora sí que el que aplique el mejor modelo
o cree uno nuevo y le dé las mejores métricas, pues gana y ahí se lleva premios y popularidad o lo que sea. Este es de competencia, se ocupa muchísimo y lo hizo Carlos Besti en 2016. Bastante bueno, bastante muy buen modelo, la verdad, yo es el primero que ocupo y pues si se dan cuenta desplazó a todos los anteriores, tiene algo bueno. Y me parece que este es el que mejor nos dio, que es el Cat Boost. No sé si es de un ruso. Eh, ya tiene un gap muy pequeño y pues con este llegamos a punto 82 de R cuadrado. Entonces, Cat Boost también es bueno, ya las curvas ya se ven bastante bien. Y bueno, ya aterrizando todo esto, tenemos esto que es un ensamble. El ensamble no es otra cosa más que tomar un porcentaje de los modelos que mejor nos resultaron y ensamblarlos, unirlos para crear un modelo, por así decirlo, más eficiente o mejorado. Entonces, esto no nace con irle poniendo porcentajes. A ver, ponle 20, a ver, ponle 30, ponle 40, ponle 10 de esto. Es como una receta, ¿no? Se hacía anteriormente así con irle colocando al código tanto porcentaje de tanto para ver qué tanto mejoraba, pero eran muchas horas humanas de estarle picando y moviendo, ¿no? Porque tardan los modelos. Entonces, aquí yo lo que hice fue implementar un método que se llama metaheurística, en donde empieza a iterar todos los modelos por porcentajes y demás. Se tarda bastante, pero a final de cuentas, pues te da qué usar de cada uno de ellos. Y al final, pues se logra una recuadrada de 0.84, ¿no? Entonces, aquí es donde aterrizamos. Tenemos actualmente un 84% de precisión, un 0.84 recuadrada. El RMC lo dejamos entre 0.7 y 0.56, algo así. Depende qué material. Hay matices. Y para la parte de clasificación, lo que se hizo fue repartir ese band gap experimental entre rangos de 0 a 1 electron volt, 1 a 1.8, tal. Cada uno se repartió para cierta aplicación y una vez teniendo la etiqueta de a qué pertenece, pues igual se hizo el features para dicha aplicación, se crearon las curvas, las ROCAUC que les mencionaba, llegaron a punto 83, igual a punto 84, igual es sobre test, no estamos hablando aquí sobre validation, y pues básicamente una vez entrenados, vimos los falsos positivos, se crea la matriz de confusión. Y pues básicamente tenemos esa diagonalización que queremos, ¿no? Sobre el conjunto de test. Se está bastante pegado a lo que se queremos para la clasificación. Entonces, pues ya acabando con esta parte, y nuevamente les agradezco su tiempo. No sé si lo hice muy rápido, muy lento, la verdad, disculpen. Eh, de todos estos 8 modelos que evaluamos, pues todos se comportan como les había comentado de la metodología, excepto por el SBM, que es un poquito diferente. Cruza y ahí rompe la línea. No tiene por qué seguir ese patrón, pero es la única. Aquí tenemos la comparación entre todos. Tenemos el R cuadrada, la máxima fue la de ensamble, siguiéndole por Cat Boost, luego y así sucesivamente hasta los 8 modelos. Y la R cuadrada, conforme a un mejor modelo, disminuye, llegando a 0.8. Las curvas gaussianas, igual para ensamble, pues ya se parecen bastante. Y la matriz de confusión, ya está más pegada a lo que nosotros queremos. Entonces, pues nos gustaría que llegara al punto 99, pero como les comentaba, son 569 datos de Band Gap experimental. No nos da vida.
quizá en un poquito a futuro ya recolectemos más información y con esto los modelos van a mejorar como deberíamos, ¿no? Entonces, me parece que hasta aquí llega la parte de conclusiones. Yo les agradezco mucho su tiempo. También quiero agradecer al doctor Arturo Isaías, al doctor Felipe Mondaca, y no sé si se esté con nosotros el día de hoy el doctor Spíndola, pero pues también ayudaron muchísimo y pues, no sería posible pues nada sin ellos. Entonces, me parece que hasta esto es lo que tenemos. Si hay preguntas y respuestas, les puedo mostrar otras cosas que por ahí tengo. Entonces, es todo, ¿verdad, Gabriel? Sí, Muchas gracias por tu sí. presentación. Ahora vamos a la sesión de preguntas. Iniciamos con em, los invitados, que sería, no sé si tenga preguntas el profesor Neil. You have any question? ¿No? Eh, Veo a Carlos Rudamás, que es de la Universidad en De El San Salvador, Salvador, ¿verdad? Que nos dio una exactamente. plática hace pocas semanas. Este, Neil, do you have any questions, comments? ¿No? Eh, Carlos Rudamás, ¿tendrás Ok, alguna pregunta, comentario? muchas gracias, Gabriel, por la interesante charla y la cantidad de resultados que nos presentaste. Te felicito por todo el esfuerzo que estás haciendo. A mí me surgió una pregunta, y más desde el punto de vista experimental, cuando decías que habías utilizado 509 o 500 y algo datos experimentales. ¿Habías filtrado estos datos experimentales por técnica de medición del Bang Gap o eran los que encontrabas? No, la verdad, no me causa ansiedad usted el día de hoy, doctor. Eh, Fíjese que reportan a veces muy mal los papers que estuve viendo, que fueron muchísimos. Muchas veces no te dicen ni qué método utilizaron, entonces ya empiezas a buscar y demás y te das cuenta que pues no, que es un DFT, ni modo, se descarta. Entonces, muchos de ellos sí tienen su curva TAUC, entonces se toma la curva como tal, se anota. Eh, sí hay muchas veces que sí reportan bien, la verdad debo admitirlo, pero bueno, lo que le quería comentar es, se hizo un proceso automático mediante algo que se llama web scraping. El web scraping como tal va a internet, le pone la fórmula con el Bang Up y demás, se va hacia Arcsys o Sci-Hub o lo que sea, descarga el artículo, luego utiliza un proceso que se llama Google Vision. Google Vision transforma el PDF en texto y luego ocupa otra cosa que se llama Cloud API, que agarra, se encarga de leer todo el relajo y ya al final nos dice qué Bang Up tiene. Sin embargo, después de eso uno tiene que revisar manual, porque como le comentaba, muchas veces reportan el que es DFT o dicen esta persona lo dice en tal lugar, entonces ya cuando vas a la fuente, pues no dice nada. Entonces, sí, fue bastante meticuloso. La verdad es que ese proceso que le comento que fue automatizado, nos arrojó como mil estructuras, pero ya revisando una por una, pues fuimos limpiando. Y en base, pues anotamos todo lo que pudimos. Ok, muchas gracias, porque eso también puede de alguna manera ayudar a la hora de hacer la comparación entre los datos obtenidos teóricamente y realmente si Sí, tiene sentido utilizar un Bang Up dependiendo de cada
experimento que hayan hecho, ¿verdad? Por ejemplo, por presión o por lo que sea. Entonces, nada, muchas gracias por la respuesta y adelante, ánimo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos Rudamás. Ahora vamos con Augusto Moreira, que lo veo por acá, de Brasil. ¿Tendrás alguna pregunta? Sí, ¿me escutan? Sí, bastante bien. Me escutam? Sim, vou falar em mi perfeito portunhol. Ok, essa metodologia, você estudou Band Gap, ok? Pero puedes aplicar a metodologia em outras variáveis, tipo momento de dipolo. É possível aplicar não só para Band Gap, pero para outras variáveis, sim? Entendeu? Sí, por supuesto que lo entendemos. Gracias. Sí, esta metodología yo la he utilizado tanto para otras aplicaciones, o sea, no solamente Vanguard. Yo aprendí a usar esto en algo que se llama PLD, que es prevención del lavado de dinero, entonces, en bancos. Entonces, ahí justamente aprendí mucho sobre esta parte. Yo estudié una maestría en inteligencia artificial y justamente nos explican varias de estas cosas. Pero ya en la práctica, o sea, ya cuando tenemos los datos totalmente crudos, por ejemplo, en esa parte de PLD o en parte de inmobiliarias o en algunos otros campos o datasets que se tiene, eh, pues justamente uno aprende la parte metodológica. O sea, a mí lo que me sorprende mucho es que cuando yo voy a los papers, en su metodología siempre veo la curva esta eh, de esta. Siempre veo test train. Nunca, o muy pocas veces veo que reportan estos de train validation y test. O sea, incluso para los científicos de datos, esto casi no lo reportan en esas revistas de ciencias de datos. Entonces, sí. De hecho, ahorita, como le comentaba, doctor, nosotros como target tenemos Bangap experimental, pero en las columnas que tenemos adicionales, pues tenemos ahí función de trabajo, tenemos movilidad de electrones y huecos, todas las variables que podamos capturar, se le puede aplicar esta misma metodología y esos modelos de IA. O sea, ya tenemos un pipeline completo en donde si queremos adquirir otra columna, le aplicamos la metodología y se predice ese target. Ahora, esto es bien importante porque el Bang Gap es un fenómeno estocástico. Entonces, estamos básicamente Sí, sí. prediciendo una variable muy compleja en la que, y no me dejarán mentir, si tú sintetizas y caracterizas en un lugar o en otro, las diferencias sí van a cambiar. O sea, entre una síntesis tan solo en un día lluvioso o con unos materiales, unos precursores diferentes o en otro lugar del mundo, sí se tiene una diferencia un poquito, pero no tan notable, por así decirlo. Entonces, eso es ruido a final de cuentas para un modelo, cosa que, por ejemplo, como le comentaba en PLD es algo muy certero, es si es o no es, cuánto dinero estás utilizando y cuánto estás enviando. Es muy certero, no es nada variable, pero aquí el Bang Gap sí, sí cambia entre síntesis y caracterización. Entonces, y aún así la metodología es bastante rigurosa para darnos un R cuadrada tan alta, sinceramente. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, estamos hablando de predecir una variable estocástica. Sim, sim, Se sim, puede sim. cualquier otra. É uma metodologia muito geral, muito geral. Sim, sim. Graças, graças. A usted. Gracias, Augusto. Ahora nos vamos a ver, Isaías nos dice que no tiene preguntas.
Gracias. Veo siguiente a Sergio Conijeros de Antofagasta, Chile. Si tienes preguntas, Sergio. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Doc? Muy interesante la charla, los modelos que presenta. En realidad yo no estoy muy para nada familiarizado con los diferentes modelos de Machine Learning, al parecer hay mucho. Es un área no tan fácil de desarrollar. Y tiene muchos desafíos, ¿no? Con respecto al Bangap, tengo algunas consultas, principalmente con respecto a la forma en que tú tomas los datos experimentales, porque hay, por ejemplo, hay Bangap que tú obtienes por medidas de reflectancia difusa, ¿cierto? Hay otros que son por espectroscopía ultravioleta. Entonces, algunas técnicas te dan el ancho de banda óptico o el ancho de banda electrónico. Entonces, a veces hay ligeras diferencias o tienden a ser los mismos. Y, y para las aplicaciones, un aspecto fundamental, muchas veces si el bandgap es de tipo directo o indirecto. Y eso es como es más complicado de conocer porque en realidad, o sea, el entrenamiento tú tienes al principio que colectarlo, entrenarlo, ¿no? Y para eso como la recolección es relativamente manual, ¿no? Sí, sí, Entonces, ¿me puedes comentar un poquito más respecto de eso? ¿Cómo? sí. Voy. Es que aquí creé algunas cosas por si había preguntas curiosas, que me encantan sus preguntas. Mira, ¿dónde está? Al principio nosotros partimos de que con poquitos datos iba a ser más que suficiente, cosa que pues jamás, ¿no? Entonces, se ve la pantalla, ¿no? Acá primero empezamos con 44 datos nada más, que era puro óxido de zinc con estructuras ternarias, lo que fuera. Entonces lo revisamos manualmente uno por uno, pero el problema es que el R cuadrada daba de punto uno, punto dos. Dijimos, ¿cómo le hacemos? Y en los artículos, muchos te dicen, se encontró en este trabajo el punto 2.7 electronvolts, pero no te dice si es de banda directa o banda indirecta. Casi, no sé por qué, pero nunca lo reportan, aunque sí tienen el método para hacerlo. Es feo. Por otro lado, también siempre te dicen, aquí está el banga, pero ya revisas más abajo y es, no mames, es calculado y por PB. Entonces, pues usted lo sabe más que nadie que es experto en esta parte de DFT. Mire, aquí yo tengo los métodos de comparación de DFT contra el experimental. Entonces, pues le comento, ¿no? Muchos vienen LDA o PBE, pues son, ¿qué? 0.6 de R cuadrada. Y ya los de HC06, pues tienen un 0.85. Y hay otros por ahí que tienen mucho costo computacional, punto 9, ¿no? Entonces, ah, el ver uno por uno, la verdad es que creo que fue la tarea más compleja que tuve, porque yo lo hacía de esta manera. Mire, yo aquí tengo, ay, no era close. Ay, güey, espérenme. Es que ya me acostumbré. Aquí yo tengo unos scripts que son de Python, y el primero es la demo de cómo de cómo se va hacia la estructura que yo tengo, cómo va Internet e interactúa con las páginas para poder traer información de esos PDFs que uno necesita. Entonces, a ver si se ve aquí. Miren, se va hacia el archive. Me tendría que estar abriendo la página para que lo puedan ver. Bueno, pero se va viendo, ¿no? A ver, déjame ver si por acá sale. Sí se veía hace rato. Bueno, esta cosa lo que está haciendo es web scraping. Va hacia internet, navega hacia Archive, le pone el artículo que yo necesito de de ZNO, le pone el DOI o lo que sea, va
y cuando acaba, descarga el PDF. Luego, este otro script que tengo, agarra el PDF, usa algo que se llama Google Vision. Google Vision lo que hace es transformar el PDF hacia puro texto. Y el último script que tengo es, agarro ese JSON que nos da Google Vision y uso Cloud, que es Cloud Vision, Cloud API, perdón, que es un LLM especializado, y a le pido con un prompt que me vea cuál es el bang gap que existe en ese paper. Entonces, ¿qué pasa? Esto yo lo hice en automático para miles. Aquí tengo, no le voy a mentir, tengo como 10,000 PDFs que pude descargar y a cada uno se le aplica esta metodología. Sin embargo, cuando buscamos que sí sea correcto, que por ahí me llamó la atención el doctor, oye, es que me estás reportando Bang Up electrónico, oye, me estás reportando del de DFT, eh, ¿por qué me estás reportando esto por efecto de plasmón? Entonces, revisas uno tras otro, tras otro, tras otro, y te encuentras que muchas veces no reportan el Bang Up directo directo, si es directo o indirecto. Si yo solamente ocupara los que tienen curva, mira, ya se descargó el PDF, ¿no? Y aquí está. Tan, 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 ¿no? Yo lo que tendría que hacer manualmente sería revisar todo este relajo y ver dónde está el band gap experimental, que está aquí, 3.3. Y aquí sí te dice, ¿no? Que es directo. Bueno, muchas veces pues, no te dice si sí es o no es. Yo luego ejecuto el scriptos. Entonces, esta cosa usa Google Vision, agarra y parsea cada una de las páginas. Y le sigo contando en lo que parsea. Eh, Voy y reviso cada uno y me doy cuenta si descarto o no descarto. Entonces, si yo solamente tomara los que están reportados con la curva esta, con el cálculo de Tauk, pues me daría a lo mejor de los 560 y tantos, me darían 100. Y de esos 100, si yo le aplico Machine Learning, pues me va a dar la R cuadrada de punto 1, punto 2. No, pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y de todos estos que reporté, si es de banda directa o indirecta, pues pasa lo mismo. Muchos, si no es que el 5 o el 10% reportan que tiene si es de banda directa o indirecta. Bueno, ya acabó, ya parció el PDF, y el resultado de Vision, de Google Vision, es esto. Te da el PDF, cuántas páginas tiene, aquí te dices Google Vision, Cloud Vision API, es un OCR, aquí te da lo que viene en cada página. Tan, 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 tan. Eso por si les funciona a ustedes, ¿no? Y el tercer script es cuando uso Cloud API. El Cloud API agarra este JSON que tiene la estructura del JSON, y lo que te da es este TXT. Y este TXT, miren que viene hasta acá arriba. Bang Gap experimental, 3.3 electron volts, fotoluminiscencia, PL. Y acá ya te da método de síntesis, palabras clave, tan, tan, tan. Y aún así, tuve que revisar todos y cada uno de ellos para que lo que vieran acá, si me dices, oye, ¿de dónde sacaste tal Banga? Pues yo agarro, me voy a mi columna y veo el DOI y sé que es el correcto porque los chequé todos manualmente. Porque sí hay veces que reportan horrible. Sí, no, mira, en realidad, por ejemplo, y lo discutimos hace mucho tiempo atrás, que los Bangap, cuando son calculados con LDA, con GGA, no son fiables porque, bueno, tú sabes que el DFT con ese tipo de funcionales no da una buena descripción del BandGap. Entonces tienen que ser funcionales híbridos, como el HC06. Y en realidad yo creo que aquí está la importancia de tu trabajo porque, por ejemplo, los BandGap, calcularlos no es para nada complicado cuando cuando conoces la fase, es un cálculo que no requiere tanto tiempo. Pero sí hay cálculos que son difíciles de realizar en ciertas fases no estequiométricas, por ejemplo. Ahí es muy difícil hacer un cálculo
fiable. O por ejemplo, cuando tú tienes compuestos magnéticos donde tú no tienes es muy difícil saber si el bandgap va a ser de tipo directo o indirecto. Porque, claro, tú calculas o pues, calculas la fase más estable a 0 Kelvin, pero no sabes, por ejemplo, a temperatura ambiente cómo puede cambiar ese band gap con el magnetismo, por ejemplo. Entonces yo creo que el potencial de tu trabajo va focalizado donde ya los cálculos de FT no llegan, donde hay ciertas fases que son muy complejas por su naturaleza cristalina, poder calcular esa fase. Y claro, requiere un proceso de entrenamiento, que es lo que tienes que hacer tú. Entonces hay mucha gente lo que hace, por ejemplo, para colectar data, es como generar como un sitio web donde la gente después va reportando, los mismos experimentales después te dicen, reportan su band gap de la fase que encontraron, es como una ICCD, como una Sí, ICCD pero de band gap que te vayan poniendo la información y así la, el modelo se va alimentando con nueva data, ¿no? Porque al final lo importante de todas estas herramientas Machine Learning es que sean flexibles y que se vaya alimentando con datos y mientras más datos experimentales existan, mejor, se va a ir mejorando el modelo a sí mismo. Entonces, por ejemplo, en la misma página del Material Project, tú puedes poner toda tu información. El problema que ahí otra vez llegamos al problema que muchas veces se ponen cálculos con funcionales puros, con funcionales híbridos. Entonces, al final tiene una mezcla y particularmente para el backup eso no es bueno, no es bueno. Quizás para otras propiedades, por ejemplo, como la estructura cristalina, como la predicción de las constantes de celda, el volumen va bastante bien, no hay mucho problema entre un funcional y otro, pero el backup es muy dependiente del funcional. Y como para evitarte que estés así como tú mismo buscando la información, quizás buscar la forma de que los experimentales vayan conociendo tu trabajo y ellos mismos después te vayan colocando la información experimental y te pongan el tipo de band gap, ¿cierto? Y bueno, pero de verdad que le veo mucho potencial a tu trabajo, especialmente muchas, dirigido a esas fases que no se pueden calcular muy fácilmente. Después, ¿para qué hablamos, cierto, de cuando tenemos ya después a nanoescala, nanofilms y después materiales heteroestructurados, cierto, soluciones sólidas, ya hay otra cosa, pero yo creo que el potencial va por ahí. Esos eran mis comentarios, Gabriel. Y bueno, te felicito por tu trabajo nuevamente. muchísimas gracias, doctor. Esperemos en un tiempecillo ya tener todo listo para, como usted comenta, tener algo más, pues más que un punto 82, ¿no? Pero pues que sea sincero el punto 82 y no sea el punto 99 que pues nada más va a servir ahí para un paper. De hecho, en un futuro, si se puede, me gustaría presentarles esta página que estoy creando por ahí, colaboración. Ahí justo me gustaría integrar todo lo que tengo de la base de datos, de los miles de PDFs que se descargaron y procesaron y demás, que pues, sí, sí costó, y todo integrarlo acá con un chat tipo GPT, pero interno para materiales, pues, etcétera, ¿no? Entonces, si me dan la oportunidad en algún espacio futuro, me gustaría presentarles ese sitio que le puse QI Crystals. Entonces, ahí busco integrar justo como un tipo Materials Project, pero ya con las predicciones y con la parte de los PDFs y lo que hemos calculado, que nos ha ayudado a usted bastante del HC06. Entonces, pues no, yo le agradezco la verdad a usted. Bueno, gracias, Sergio. Ahora nos vamos con Stuart. Stuart, de Gabriel, many thanks. Cambridge. Muchas gracias, Adelante. Gabriel. I have a question. Apologies, I'm speaking in English. I have a question. Does your methodology work when the band gap is negative? So some semi-metals like bismuth, their band structure is rather complicated, and if you define the band gap in simple terms, it's negative. Does the methodology work in that case, or does it break down? No, band gap it's always positive.
In the materials you listed, it's always positive, but in some, like in bismuth, the band gap is negative. There's an overlap of the bands. Like no, a topological, so-called topological insulator, where the bulk is semi-metal, and the conduction is along the edge. No, I didn't test yet, but it's interesting because in my database I have only positive values like that. It's only positive. And negative, on your presentation on page 14, in your presentation. Okay. 14. This one here, the band gap goes negative for the green. There is some negative result. Experimental. That's an experimental result. Here? Yeah, this side here. The experimental data goes for negative band gap. No, this is only for it's not our model. It's only an example of a good model, acceptable model, and a bad model. But this is not part of my job. Okay. Yes. Okay. So I misunderstood slightly. But thank you for answering the question. It's very interesting work. Thank you. Thank you, Gabriel. Thank you very much. Thank you. Gracias, Stuart. Ahora nos vamos con, a ver, ¿quién está por acá? Isaías. Henry, de Perú. Henry, ¿tendrás alguna pregunta, comentario? Sí, gracias por interesante presentación, Gabriel. Mi pregunta va acerca de los modelos que has utilizado. ¿Okay? En tu experiencia, los modelos de Machine Learning, ¿qué tan buenos son para predecir, digamos, cosas como las que has hecho? Digamos, en esto de buscar las estructuras. Mi comentario va porque siempre he escuchado críticas acerca de la calidad de las publicaciones que se presentan utilizando modelos de Machine Learning. Hay muchas publicaciones que verdaderamente no son precisas, y como tú mismo has hecho los comentarios, se presentan modelos con escasa información para poder replicar lo que básicamente se publica. Sí. No, hasta me da risa, porque sí, yo he visto papers en donde, y en Nature, en donde tienen reportada una red neuronal, pero con una colección de 20 datos, 25, 30 datos, 30 filas, por 3, 4 columnas, con una R cuadrada de 0.95. Yo digo, qué pena, o sea, sí, es una vergüenza, porque tan solo hacer el split de 80-20, pues ya te está partiendo datos de entrenamiento. Entonces, que te vengan a decir que con 50 datos puedes hacer una R cuadrada tan alta, es como que, pues, ¿cuál fumaste ese día? ¿No? ¿O qué hiciste? Sí, he visto cada cosa que digo, no, ¿cómo puede ser posible? Y está en Nature, ¿no? Está en publicaciones de prestigio. Pues yo entiendo, porque pues los revisores no van a tener esa expertise que pues, se gana con mucho tiempo, y que desafortunadamente, aunque tenemos ChatGPT, tenemos Claude y DeepSeek y lo que sea, pues como sociedad no hemos podido adoptar en la academia el uso adecuado de la inteligencia artificial. O sea, básicamente a los chinos a los 5 o 6 años ya les están enseñando cómo se ocupa. Y aquí en universidades los están diciendo simplemente no la utilices, y si la utilizas te voy a castigar. Y es como que, a ver, tenemos la máquina de vapor y quieres seguir utilizando a pala, quieres seguir picando piedra a pico. Entonces sí me da cosa, porque me da risa y a la vez me da tristeza,
ver publicaciones con 50 datos con una red neuronal y que reportan a punto 99, ¿no? Es como que, pues, ¿cómo le hiciste? Entonces ya ves la metodología y pues no tienen no tiene este fundamento que es, primero no le estás, no estás midiendo el feature engineering. O sea, no tienes ni tantas columnas para ver qué se parece una con otra, para descartar. No estás midiendo si hay una variable que te está haciendo la chamba por completa y que le está dando toda la información al modelo para que te prediga al punto 99 como tú dices. Ese yo creo que es lo en donde se quedan básicamente todos los modelos de R cuadrada tan alta. Y por último, el split. Por lo regular y casi siempre, no me dejará mentir, siempre vas a encontrar un split de 80-20. Y esto es hacer trampa. Porque sí te puede dar una R cuadrada altísima, pero ya al momento de ver nuevos datos, pues ahí es donde truena. Y ahí es donde chocan los coches. Y si hablamos de robots, pues que están haciendo cirugía o algo por el estilo, pues ya mataste al paciente. Entonces, sí, tú me entiendes. Otra Sí, sí, otra pregunta, y más es complementando lo que Sergio ya te había mencionado. Tú tienes ya una base de datos, ¿sí? Tu meta es hacerla pública en algún punto, ¿cierto? Estás construyendo, como he visto, ya una herramienta para que el científico, por ejemplo, que, digamos, está interesado en las estructuras, pueda utilizar esta herramienta a futuro. O sea, ¿estás diseñando esa herramienta ya? Eh, Porque mi comentario va porque tengo amigos experimentales que me han hecho, puedes diseñar una herramienta para extraer información de un PDF. Parece que el interés es bastante grande y veo que tú ya lo has hecho. Entonces, para no estar gastando mi tiempo digamos, en diseñar algo que ya está hecho, estoy preguntándote si tienes algún punto en el futuro donde tú vas a poner esto a disposición, no sé si de manera gratuita o si de manera con un fee o con un costo, pero parece que lo que tú estás desarrollando tiene un interés, al menos importante, como he visto, para los científicos experimentales. Sí, muchas gracias por la pregunta. A mí la verdad me gustaría no dejar este trabajo en solamente un artículo o tristemente como lo dicen en una tesis que se va a estar empolvando por ahí durante el resto de los siglos. A mí lo que me gustaría es, si ya tengo miles de PDFs que están procesados por la misma IA y ya revisados, a mí lo que me gustaría hacer un tipo ChatGPT en el cual tú le puedas consultar qué es este fenómeno. Oye, aquí está esta foto de SEM o de TEM, dime cuál es tu análisis, aquí tengo este PDF, hazme unas gráficas, unas métricas o lo que sea, pero la gran desventaja que nosotros tenemos con Claude, con GPT, con el que sea, es que si le pides referencias y si las vas y las consultas, es muy difícil que la referencia sea. Y eso te lo comento porque yo empezaba así a decir, oye, dame tal escrito de tal, dame una referencia. Y cuando yo iba y buscaba la referencia, me daba pura mugre. Entonces, la idea es si ya tengo 10,000 PDFs, lo que me gustaría es que la persona pueda interactuar. Oye, qué es este fenómeno? O ayúdame a resolver esta ecuación, que te la resuelva y que te diga además la referencia. Y me encantaría que se pudiera descargar el PDF, pero nos van a crucificar como a Sci-Hub. Entonces, esa es una. La otra, aquí se ve en pantalla, ¿no? Ujú, sí. Estoy trabajando, ahorita estoy en local, y ya tengo la BPS aquí en cristales.com. Ay, ni se abrió. 1, 2, 3.cristales.com. Yo ya tengo el sitio, ya está en la web, solamente que hace falta arreglar bastantes cosillas por ahí, ¿no? Pero una de esas cosas es le pones la fórmula, a nada más con la pura fórmula, esta cosa te lanza la predicción de cuál es más o menos el bang gap. Aquí te tiene que decir, oye, por CatBoost, pues aquí está la curva, las que les mostraba,
el RMC o la R cuadrada, por ejemplo, o ya acá en términos de ROCAUC, cómo lo tienes, cómo está tu matriz de confusión. O sea, todo esto lo quiero poner en web. Por ejemplo, ZNMO3. Esta, predice. Pues 2.13, ¿no? ¿En qué categoría? Pues Visible Light, Photocatalysis, ¿no? Aquí están las curvas, tan. Entonces, me gustaría tener un sitio web en el que puedas descargar además pues creo que sí lo tengo acá. No, pero lo tengo local. Me encanta, me divierto en esta parte. Yo tengo aquí un buscador. Le pongo, por ejemplo, ZL. Y muchas gracias, la verdad, por la pregunta. Yo me gustaría a futuro participar o ser invitado para cuando ya esté mi sitio, poderles mostrar. Tú buscas la estructura, aquí está ya visualizada. Se puede descargar el punto .zip aquí para ahí está, el punto .zip, por si lo quieres ver en Vesta o hacerle un cálculo de FT o lo que fuera. Aquí tiene el resumen científico de qué se obtuvo, tan. O sea, esto sí viene de un PDF. Aquí platicar con el chat GPT que les decía, acá tener propiedades químicas, físicas, estructurales, las predicciones, o sea, aquí me gustaría integrar todo el trabajo que hemos hecho durante este tiempo y que no se quede empolvándose. No, sí, está muy interesante y te felicito y espero que en un futuro eso sí se pueda hacer realidad porque yo sí le veo futuro a tu trabajo y veo que hay gente interesada y por eso a mi pregunta a que tú le pongas más ganas y que termines con esto porque en verdad hay mucha gente que va a utilizar tu herramienta. Bueno, felicidades Muchas una vez gracias. más. Muchas gracias, Henry. Ahora nos vamos con Mario Reis. Do you have any questions, comments? Olá, tudo bem? Eu vou falar em Hello. português. Eu acho que consegue entender em português ou é melhor falar em inglês? In English, please. Ok. Eu speak in English. Eu não estou entendendo, Mário. Eu vou falar, depois eu traduzo para vocês aí. My question is a bit simple. From what I could understand, your background is experimentalist, right? Yes. My question is, how can your background can help today in your research? Considering was experimentalist, how can you do your research with this background and how this background can guide your present research? Because I think with this experimentalist background, you have a different view from these results. You can select in a different way the results than people that do not have this kind of background. Can you give some explanation about this? Okay, thank you for your question. I really would like to give this to experimental scientists because if you have for example, the experimental band gap before synthesis and characterization, and not only band gap, for example, other property. If I could give the value before the experimental synthesis and characterization, the scientists can lost less time of synthesis and materials, contamination, for example, when you make more synthesis of materials, scientists produce some trash, contamination.
So Yes. I would like to give this information before synthesis and characterization. No, yes, but what you are explaining is your present result as a theoretician for the experimentalist. But my question is the contrary. I mean, your background as experimentalist to select the best theoretical results. Because I see, it's almost my case. My background is experimentalist, but I changed to the theory, and I have experience as experimentalist, and this view helped me a lot to do theory. You see, it's quite different from people that only do theory. And is the same example of my previous question from the last Saturday, when this kind of physics is a bit hard to make the connection of the real worlds of the experimental side with the computational physics, you see. And my question, in other words, is if in fact your background, your experimental view helps to select your theoretical results, your computational results, not theoretical, but computational results. Yeah. For example, my methodology can Yes, help. for example, or the results, if you have a clue about the results. For example, these results not reasonable from the experimental side, and I'll discharge these results because this doesn't make sense from the experimental results. I don't know. I need to think about your question. It's really interesting. Okay. I don't know. Okay, thank you. Anyway, thank you. Thank you for a very nice talk and this comprehensive data. Thank you a lot. Thank you. Thank you, Mario. Ahora nos vamos con Alfredo Tlahuize, de acá de Nuevo León, México. ¿Tendrás preguntas, Alfredo? Hola Gabriel, gracias por la charla. Hola. Solo estos modelos que utilizas para hacer la predicción, o sea, son, digamos, ya están armados en Python, pero tú puedes distinguir entre qué hace cada uno de ellos, los algoritmos que utilizan, son muy parecidos, o cómo puedes elegir cuál es el mejor. O sea, solamente, no sé, tú dices la R cuadrada, pero tal vez desde la metodología, el algoritmo, digas, este me gusta más, aunque no me da una mejor R cuadrada, no sé. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. Déjame ver si tengo por acá. Sí, desde el punto de vista teórico, si en algún momento se me diera otro dataset como tal, sí hay métodos. ¿Dónde está? En esta parte, ¿no? Por ejemplo, este método que les comentaba que es XGBoost, está muy documentado, muy reportado, que tiene, está muy poderoso, la verdad, este método es de competencia. Entonces, yo por lo regular, cuando me dan un dataset, casi siempre experimento con porque sé que tiene un equilibrio muy bueno. Aquí la comparativa justo me gusta, porque a pesar de que yo te diga, oye, siento que bajo mi expertise me va a funcionar XGBoost porque ya lo he trabajado, resulta que otros modelos, por ejemplo, me sorprendió, que es el CatBoost, dio un poquito mejor resultado. Por ejemplo, si yo tuviera muchos datos, por ejemplo, ahorita aquí tengo 569, pero si tuviera a lo mejor el doble, o 10,000 o 100,000, pues yo me iría por redes neuronales, porque sí, son mucho más, es mucho más preciso. Ahora, otra es el costo computacional. Modelos, por ejemplo, como XGBoost o Random Forest,
nos van a entregar una respuesta casi que al minuto o a los 2 minutos en entrenamiento. Es todo con la parte que se llama Optuna. Optuna es un optimizador, tarda bastante tiempecillo por ahí entre iteración y iteración, pero al final el modelo aprende y lo hace bastante bien. Entonces, bueno, desde el punto de vista del expertise, si tuviera muchos datos, utilizaría redes neuronales. Si no, me iría por algún otro algoritmo de árboles, por ejemplo, XGBoost, ¿no? Por así decirlo. Ahora, dentro de cada modelo, o sea, yo lo presentaba acá. Aquí, supuestamente es una función de Python. Le decimos que de esta librería, que esta librería tiene miles de líneas. Vamos a importar solamente la función catPushRegressor. Esta cosa de aquí también tiene miles de líneas. Entonces, al momento de invocarlo en Python, nosotros solamente vemos de modelo es igual a catPushRegressor, que es la función que tenemos. Pero esta cosa de aquí tiene miles de líneas, o sea, es un algoritmo que, vamos, si tan solo yo me dedicara a estudiarlo por sí solo, pues sería motivo de una charla completa. O sea, es un algoritmo complejo y son miles de líneas de código. Aquí solamente le estamos diciendo, usa las miles de líneas que no estoy viendo por detrás, te paso estos parámetros que tengo aquí al ladito, que son iteraciones, profundidad, learning rate, y con esto vas a entrenar el modelo y me vas a dar un resultado, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, aquí no se ve, pero estos parámetros que estoy mostrando acá del lado izquierdo, nosotros tendríamos que poner uno por uno e ir dando play para ver cómo se van comportando esas curvas, RMC o el R cuadrado, lo que sea, ¿no? Y las curvas se verían feas hasta que empecemos a iterar y quedarnos horas y horas y horas y horas hasta que pues el modelo nos dé algo bueno. Eso se hacía antes, pero empezaron a entrar estos optimizadores como Optuna, en los cuales el modelo empieza o se cicla en un ciclo for y empieza a iterar estos hiperparámetros hasta encontrar soluciones óptimas. Entonces, realmente es un algoritmo que ya existe y ya está. Tú le pasas unos parámetros que pueden ser manuales, pero ya afortunadamente tenemos estos parámetros variables con Optuna, de tal manera que con un solo clic y con la metodología anterior que les comentaba que es muy importante, pues simplemente es darle play y esperar y irte por un café y regresar y ver los resultados. Entonces, pues depende, o sea, realmente también no cambia mucho, porque estamos hablando de un punto 80 y tantos, me parece, que empezamos un punto 74 con esta de Random Forest, da punto 78. De punto 78 a punto 82, pues realmente como que no hay tanta diferencia entre un modelo y otro. Ya es hasta el de ensamble que toma tantos pedacitos de cada uno que ya podemos decir, pues ya alcanzamos un punto 84, ¿no? Entonces, no es tan significativo. Aquí lo que yo diría es que necesitamos más datos, al menos el doble para llegar al punto 94 que queremos, pero la recolección está muy exhaustiva, sinceramente. Pero sí, para otros datasets, si yo veo 1000 datos o 2000, yo sé de volada que uso el XGBoost y me va a dar algo muy bueno. Si yo veo 1,000,000 de datos, uso redes neuronales y sé que va a volar el modelo. Y otra pregunta, cuando bajas todos los PDFs, utilizas también ahí un script de Python, pero si vas a bajar, dices, no sé, 5000 PDFs, tú haces otro script que corre 5000 veces y te baja cada uno de ellos. ¿Y ese script está también hecho en Python o está hecho en Bash, por ejemplo? Sí, sí, es muy interesante que lo pregunte porque creo que lo dije así como que, pues descargo 10,000 y ya con eso ya tenemos los PDFs, pero hay muchas cosas involucradas. Una es que si yo lanzo ese proceso de volada como si fuera un robot, Google me detecta y me bloquea. Entonces, lo que tengo que hacer, o más bien lo que hice fue hacer un script
humano, en donde se tardara tanto tiempo interactuando entre pestañas, se fuera por un café, se tardara algún tiempecito y demás, y descargar un PDF. Luego se espera otro tiempecito, hace tal otro proceso y descarga otro, y así sucesivamente. Entonces, sí, lanzo un bash que cicla eso, y aparte tengo un rotador de VPN. Entonces, esa cosa cada cierto tiempo se conecta a otro país, y desde esa IP descargo ciertos otros PDFs. El proceso, la verdad, es lento, pero ya no me bloquea Google y ya tampoco me detecta que soy un robot. Entonces, sí, hay muchas cosas involucradas. Ahí hay web scrapping, tenemos ahí minería, tenemos regex, tenemos uso de LLMs para la exploración de Y ahí, pantalla. y ahí también tienes una lista con todos los DOI de los papers. Sí, sí, porque hay muchos que están bien restringidos, que nuestros queridísimos amigos de ResearchGate y otras ponen un captcha de eres humano. O sea, ese es fácil de saltarlo. Tomamos una captura de pantalla en el momento con el proceso, vemos dónde está y solamente le decimos al cursor que vaya y que le pique el botoncito, y pues ya hace como que actúes como humano, ¿no? La misma máquina. Pero sí hay otras páginas que, como Nature, que de plano dicen, no, 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 te pongo encriptamiento y te hago no sé qué cosa, y no me quiero meter en problemas, pero sí se puede extraer el DOI, y del DOI agarras ese DOI, vas hacia nuestro padre, nuestro SciHub, lo pegas, le picas descargar y pum, ya tienes PDF. Entonces, sí, se tiene una Y, lista y ya completa nomás la de... última, cuando conviertes el PDF a texto, tú dijiste que utilizas Google algo. ¿No se puede hacer eso con una aplicación que sirva en Bash? Esa conversión de PDF a texto no se puede hacer con Bash scripting. Sí, pero está muy complicado. Realmente lo que hace Google Vision es algo que se llama OCR. Entonces, para que hagamos algo muy similar a un OCR, tenemos que utilizar una librería que se llama OpenCV. Básicamente lo que tendríamos que hacer es visión artificial. Visión artificial para poder convertir una tabla o una figura o un texto hacia el mismo texto. Entonces, en lo que haría yo el proceso de hacer eso que usted comenta, me tardaría demasiado tiempo. Y Google me cuesta, creo que 10 centavos de peso mexicano el convertir una página de PDF. Entonces, y Google te regala $2,000, me parece. Entonces, para 10,000 PDFs que he procesado, no me ha cobrado un solo peso. Pues mejor ocupo Google Vision. Y esas herramientas, todas las que has mencionado, son parte de tu maestría. O sea, eso todo lo tuviste en la maestría, todas esas herramientas, todo lo que estás aplicando para, pues digamos, ahora estudiar cosas relacionadas con materiales. Pues, no, O sea, la maestría te dio el background. no, sí, la maestría en inteligencia artificial sí me dio como tal algunas herramientas, pero algunas y muchas otras sí son de estarle curioseando. O sea, yo soy una persona que me gusta estar jugando y metiéndome a conocer, explorar y demás. Entonces, creo que fue un conjunto de curiosidad más bien, de necesitar hacer las cosas y decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le hago? Pues voy a buscar esta herramienta a ver si lo hace, vamos a buscar esta otra, vamos a experimentar entre inteligencias artificiales a ver cuáles son las mejores. Eh, entonces, un programa de maestría o de doctorado realmente no te cubre pues, prácticamente todo. O sea, yo estoy mezclando acá ciencia de datos, inteligencia artificial, nanociencia. O sea, ya es un cúmulo como que muy, muy, ya no sé ni qué estudio, ¿no? Y la Eh, última, esta sería como una petición, Gabriel. Si tú pudieras compartir, pues algún manual así simple, digo, para todos los niveles podría ser manuales. Y yo tengo algunos de algunas cosas que he programado en Fortran y las he compartido en ResearchGate, por ejemplo, donde va un código y va con un manual pequeñito
y además pues le agrego parte de referencias de mi trabajo. Entonces, la idea es que haya gente que agradezca lo que tú le puedes ofrecer y que también, pues por ejemplo, cite tu trabajo, ¿no? Entonces sería una forma tal vez, aparte de lo que tú estás pensando en un sitio web y todo. No lo sé si en algún momento podrías hacer eso, compartir algo, pues digo, a veces es para los jóvenes, ¿no? Para que esto también tenga mayor auge. Muchas gracias, Gabriel. No, muchas gracias a usted. Y sí, con todo gusto lo vemos una vez que nos desocupemos de esta parte del doctorado. Gracias, gracias y suerte. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, por sus comentarios, preguntas también. Y ahora estamos con Tomás Rojas. Si tienes Hola, preguntas, Tomás, buen día. gracias Arturo. ¿Sí se me escucha bien? Sí, perfecto. Ok. Gracias Gabriel, muy buena presentación. Yo también solo tenía un poco de preguntas de la metodología. Me interesa mucho porque lo hemos tratado de estar usando cosas similares para bajar papers como en bulto y poder analizarlos. Este código que hiciste para bajarlo, entonces revisa en el archive y revisa en Sci-Hub y en lo que sea que haya disponible y de alguna manera trata de organizarlos todos al mismo tiempo o solo se limita a una fuente o dos. Sí, tengo un límite de 5 PDFs por estructura. Por ejemplo, yo aquí, digamos, tengo MNSNO3, ¿no? Esta cosa. Eh, lo que hace el script es tomar este nombre de estructura más bandgap experiment, o experimental bandgap, o optical Ok, bandgap. O sea, hay como que iterar, ¿no? Entonces esta cosa agarra, va a Google y le pone MNSNO3, experimental bandgap, le da clic de buscar, revisa solamente entre las primeras 3 o 4 con regex, en donde llega a aparecer el título que concuerde, se mete dentro de y explora el DOI, y ya con el DOI se va a SAI y pues ya jala. Luego se ok, regresa, MNSNO3, bandgap experimental. Entonces, las búsquedas como que cambian, o solamente el ok, MNSNO3 y ya, descarga. Entonces, me encargo de descargar y procesar solamente entre 5 y 10 PDFs. Y ya de esos 5 ok. o 10, pues ya revisa cada uno si es que encuentra o no encuentra. Entonces, por eso, básicamente, el proceso es bien exhausto, porque, mira, yo de aquí tengo esos 500 datos, ¿no? Que te había dicho, Ujú, 569, pero muchos de estos no tienen el bandgap experimental. Le voy a dar acá. Tengo ok. 5,700 estructuras, y de todas ellas ya tengo la predicción, pero hay cosas que pues sí de plano no va a encontrar, por ejemplo esta. Esto es creo que bueno, no. Esa era parte de mi pregunta porque, bueno, para cosas computacionales están cosas como el Materials Project y esto, pero para experimentales yo no sé cuál será como la mejor fuente. Me imagino que esto los llevó a realizar su propia base de datos y de manera consistente, digamos, entre las fuentes. Sí. Otra pregunta antes de olvidarlo era, eh, mencionaste, creo que un precio por PDF usándolo con Google Vision. Entonces, lo que entiendo es como que pudiste hacer los 10,000 en ese free trial que da Google para Google Vision o siempre tuvieron que pagar un poco más para poder terminar el proyecto. No, mira, Google Vision es muy generoso, sinceramente, muy, 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 muy generoso. Tanto que en la prueba que ejecuté, no sé si la lograste ver, donde descargamos el PDF, luego Ujú, pasaba ujú. a Google Vision y demás, pues lo hice en vivo y todavía me sigue funcionando, a pesar de que ya acabé de procesar un montón de datos, ¿no?
El que sí nos costó, sinceramente, fue Cloud API. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú ya tengas el OCR y ya lo hayas procesado a texto, el hecho de que Hay te que dárselo metas a alguien. y veas todo este relajo, yo lo intenté al principio con un regex, que son expresiones regulares, ¿dónde encuentro el Banga? Pero no daba. Entonces ya cuando ya buscaba, me daba otra cosa que de verdad era pura basura. Entonces ahí sí tuve que pagar a Cloud API para analizar esos OCRs y que me diera un resumen y el Bangap, si lo encontrara, el Bangap experimental. Y sí es mucho más eficiente, la verdad, pero sí hizo falta de un modelo de lenguaje complejo como Cloud. Ok, no probaste con las más baratonas como Haiku, las pero chinas, no eran no tan da. buenas. En su momento cuando lo hice, no daban. Yo creo que ahorita, Ok, como ya ha avanzado la tecnología, quizá ya nos dé mejores resultados, que es lo que yo le comentaba al doctor. Nos faltan estos miles de estructuras que estamos viendo acá, de que no pudieron descargar, por ejemplo, el PDF, mira, es esto, ujú, el PDF, ¿no? Igual y no lo encontró, no, o no lo pudo explorar, o lo que sea. Y Close API, pues se pone a buscar todos los valores y a ver dónde lo encuentra y demás. Pero te digo, hay veces que la misma revista te dice, y el band gap encontrado es 2.7, ¿no? Ahí así lo dejan. sí, Pero ya si revisas acá abajo en las conclusiones, te dice que el band gap es calculado. eh, calculado. Entonces eso ya te dio en toda la torre al modelo, porque ¿cómo le vas a pedir que analice todo el documento en su totalidad en vez de en ventanas de contexto? Nos costaría muchísimo dinero. Ese fue el gran Ujú, problema de, este, de buscar, ¿no? Cada uno de la información de cada PDF. Es muy complicado y muy costoso. Pero yo creo que a futuro, cuando pues, ya mejoren todos estos modelos de lenguaje y se empiezan a volver gratuitos, pues yo creo que sería mucho más barato. Pero sí nos costó. Cloud Code sí cuesta. Mira, ahí están sí, datos. ok. Y una última pregunta es, obviamente estos modelos, la idea es poder hacer predicciones eventualmente. ¿Cuáles serían como las áreas más como importantes que podrían usarlo para predecir una estructura para cierta band gap y como cuáles parámetros serían como los más cruciales, digamos, de todos los que usaron para su dataset? Sí, esa pregunta me encanta. Muchas gracias. Y mucho tiempo me la han cuestionado también, porque no solamente basta de tener el bang up, el Ujú, numerito. Y tan solo, por ejemplo, Sergio nos comentaba en esta plática, sí, pero tienes que tener si es bang up directo o indirecto, porque pues obviamente si es indirecto, tendríamos que hablar de fonones en la red para cambia, ujú, necesita más energía para poder pasar del Valencia a conducción, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría sería primero dejar esto claro, que es el bang up, dejarlo en un punto 9 o algo por así de precisión, pero sí me gustaría explorar después sobre esto que comenta el doctor, que es si es directo o indirecto, o ujú, tengo también para función de trabajo, movilidad de electrones y huecos, etcétera, ¿no? Depende la, lo que queramos en nuestra base de datos. Pero es ujú, entonces, depende de todas estas propiedades. Yo apuntaba en este doctorado a trabajar fotocatálisis. Entonces, fotocatálisis tendría que ser el bang up, más si es directo o indirecto, revisar constante dieléctrica, ujú, eh, posición de las bandas de valencia y conducción, algunas otras, ¿no? Pero no descarto el hecho de que esto crezca y tengamos más equipo de trabajo y podamos también meterle otras cosas como para celdas solares, baterías de hidrógeno, lo que sea. O sea, si en algún momento un grupo de investigación nos dice, oye, necesito predecir tal variable porque esa nos ayudaría bastante a una batería o algo por el estilo, pues me gustaría de esta base de datos darme a la tarea a buscar
la mayor cantidad de datos que necesite de esa variable, rellenarla lo más que se pueda y hacer un modelo con la metodología que les planteé. Y pues con ello encontrar alguna propiedad que les ayude a ese grupo de investigación, pues para desarrollar la aplicación en sí. Pero pues, si te das cuenta, tengo aquí muchas columnas. Por eso es que es importante esa metodología, porque muchas, si te das cuenta, vienen vacías. Entonces, el top features o la ingeniería de datos me ayuda a que esas columnas que están vacías, pues solitas las elimina. En vez de yo meterme a revisar cada una y eliminarlas y corregirlas y demás, el features por sí solo te dice, esta sirve, esta no, esta tiene alta correlación, esta otra no. Y de todo este mapeo gigante, pues el Feature Engineering ya te dice, estas son las columnas que te van a servir, el resto mándalas a la basura. Y ya no tengo que hacer revisión manual de columna por columna, si coincide o no coincide y demás, ¿no? Entonces, la metodología futuro nos va a ayudar a predecir nuevas propiedades mecánicas, eléctricas, de demás. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Hombre, a ti, mucho gusto. Muchas gracias, Tomás, por tus comentarios, preguntas. Y nos resta Alexander Briceño, si tienes comentarios. ¿No? Está también Blanca Rojas, de la Universidad de Oriente. Sí, buenos días. Buen día. Felicitaciones a Gabriel en lo que pude oír porque tenemos muy mala conexión por acá, por mi ciudad. Pude entrar y salir ocasionalmente y bueno, le deseo mucho éxito. Yo realmente estaba esperando, era para preguntar si alguien en el público me podía contestar un mensaje que se dejó en la red de la FMAT sobre este financiamiento que se obtuvo vía el Sevier, que bueno, felicito a los que lo gestionaron, pero se copió algo allí de hacer unas especies de memoria sobre estas conferencias. Entonces no sé si ya lo trataron al principio, que yo no estaba, o si hay otra fuente por donde pueda consultar eso. Gracias. Gracias por su pregunta. Yo creo que de esto nos puede facilitar el presidente de la red, Luis. Yo creo que nos podrían escribir un mensaje posteriormente, ¿verdad? Sí, claro, Blanca, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy el secretario general de la red LAFMAT. Al Hola. respecto, ¿cómo está? Mucho gusto, Blanca. De la Universidad del Oriente, ¿no? Tengo entendido. De Sí, Venezuela. tuvimos recientemente un financiamiento del Sevier, gracias a que con la ayuda de Mario Reis, que es miembro de la red. Él es editor en jefe de uno de los journals. Yo también soy editor, pero él es el editor en jefe. Entonces, a través de gestiones hemos conseguido un financiamiento muy básico, extremadamente básico, que es alrededor de $2,000 por un total de 2 años. Imagínate, es poquísimo, pero es representativo, ¿no? Entonces ha Claro, servido y que el Sevier lo haya dado es mucho, ¿no? Sí, entonces estamos utilizando porque hay técnicos que apoyan semanalmente aquí a la red en hacer el streaming, en realizar los pósters, por ejemplo, ¿no? Y se les está abonando. También gastamos en lo que es la página web, ¿no? El mantenimiento de la página web que tenemos que pagar anualmente, ¿no? El Zoom es gracias a las gestiones del profesor Sergio Conejeros de la Universidad Católica del Norte, gracias a él, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay gastos, ahí pensamos ponerle un intro, por ejemplo, antes de las charlas, más adelante, y cosas así. Hay gastos pequeños y al menos esa cantidad nos sirve. Estamos pensando hacer también la reunión. Por lo generalmente hemos venido haciendo reuniones cada 4 años, 3, 4 años, 5 años. Lo último fue en el 2023. La siguiente reunión esperemos que sea este año. Entonces, buscamos de alguna manera buscar financiamiento. Esto es una red sin fines de lucro, solamente si alguien tiene una voluntad de colaborar monetariamente, es bienvenido.
¿no? Pero no hay nada a cambio, ¿no? No hay un servicio, ¿no? Es non-profitable, es una red sin fines de lucro, ¿no? En fin, si ustedes tienen Yo más financiamiento, bien también son bienvenidas para felicito que los todo. Pero no, colaboren. yo preguntaba, era porque en el mensaje que pusieron dijeron algo así como que editar algunas de las charlas entiendo, legal, Sevier o algo así. O sea, mi interés, yo más bien felicito todo eso y sé lo difícil que es tener un Zoom, un plan anual de Zoom. Pero yo lo que preguntaba era por la segunda parte del mensaje que colocaron sobre seleccionar algunas de estas conferencias para editarlas, publicarlas, difundirlas, algo así. No sé si eso Eh, formaba parte. sí, los artículos pueden ser enviados a Física B del Sevier, en los cuales llegarían a nuestras manos al editor en jefe, que es Mario Reis, o a mis manos también, o hay todo un pool de editores. Son muy bienvenidos ustedes en enviar sus artículos al journal Física B, que es de Elsevier, que es quien nos está promocionando ahora. Ujú. Chévere, chévere. Gracias. Gracias, gracias, Arturo. Muchas gracias, Luis, por tus comentarios. Y yo creo que con esto terminamos. Jimena me dice que no hay preguntas de la red. Y yo creo que ya solo nos resta despedirnos. Muchas gracias, Gabriel, por tus preguntas. Parece que hubo mucho interés y nos tardamos un poquito más de la cuenta. Y yo creo que con eso culminamos y todos pueden abrir sus cámaras y darle, o si tienes unas palabras para finalizar, concluir, Gabriel. Sí, no, pues muchas gracias a todos por estar pendientes de esta plática que, como comenta el doctor, se extendió un poquito. Me gustaría a futuro volver a colaborar para enseñarles ya esta página o ya más resultados por ahí más adelante, ¿no, doctor? Pero sin embargo, pues me gusta mucho estar en estas pláticas, ¿no? No, sin más, ya para irnos por un café. Muchas gracias. Sí. Pues, adiós. Nos Ya. vemos la próxima Bueno, semana. abran sus Muchas cámaras, gracias. sus micrófonos, Hasta luego a por favor. todos. Y Gabriel, ¿puedes bajar dejar de compartir, por favor, para decirte Claro. hasta luego? Voy. ¿Pueden abrir sus micrófonos, por favor, para decir hasta luego hasta Gabriel? Hasta luego. Hasta luego, Hasta Gabriel. luego. Gracias, Gracias. hasta luego. Éxito. Adiós.